Las promesas de nuestro Dios eh, se hacen presente no en los momentos más sencillos o fáciles exclusivamente. Las promesas de Dios se hacen presente allí donde son y tocan a nuestro corazón en los tiempos adversos. ¿Cómo poder hablar de una esperanza a pesar de las situaciones complejas, o como dice el autor a quien estaremos en esta referencia de la reflexión, tener esperanza a pesar del cautiverio? Y vaya que el 2020 ha sido un cautiverio de otra manera, ¿no? Y tratando de definir un poco qué es cautiverio, pudiéramos ejemplificarlo definiendo que el cautiverio es la noción de algo que alude a la falta de libertad. Esta pandemia nos obligó a estar en un confinamiento, después con cierta flexibilidad, pero ha sido un cautiverio que nos recuerda de valorar situaciones sencillas que antes no lo tomamos tan en cuenta, pero es hasta esta situación en donde también la palabra de Dios nos va a dar luz para seguir fortaleciendo esta esperanza a un tiempo que hemos dicho está cercano a esta conclusión de un 2020 que ha traído muchas situaciones dolorosas. Es una situación compleja, pero también en cómo Dios se ha manifestado y cómo ha obrado en nuestra vida. La referencia que vamos a utilizar en cuanto al pasaje bíblico es en el libro del profeta Isaías, porque allí, en esta porción, nos describe el profeta de un Dios que acompaña a pesar del cautiverio. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia y desde ahí es donde se lanza esta promesa de esperanza. Esta porción estará basada solo y exclusivamente en los versículos 14, 15 y 16. Solo 3 versículos, aunque la sección que ustedes pueden ahondar más y ampliar va de los versículos del 14 al 26. El profeta Isaías es un profeta que en su lenguaje no solo de anunciar una esperanza, sino también en un lenguaje poético, quiere al día de hoy esa palabra de Dios en una relectura poder avivar la esperanza aun cuando este cautiverio que nos ha tenido delimitado en muchas actividades se hace presente en cuanto a no claudicar en nuestra fe en Dios. Y muchos, sin duda, y me incluyo, nos sentimos abandonados, iglesia, tal vez en muchos días, semanas, a lo largo de este 2020. Cuando nos sentimos abandonados, se hace semejante a la alusión que hacía también el pueblo de Israel en su propia queja y en su propio sentir de, por momentos, hacer presente que este Dios parece que no escucha, este Dios como que no lo sentimos tan cercanos. En el versículo 14 de este capítulo 49, Isaías deja ahí ver cómo el pueblo de Israel se hace presente en esa queja y dice, Sión decía, Yahvé me abandonó, o Dios me abandonó, y mi Señor se olvidó de mí. Parece que Dios nos ha abandonado y se ha olvidado de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos dicho lo mismo o en palabras cercanas en ese momento de queja, cuando hemos visto crisis, adversidades, que no encontramos una luz, una claridad, no encontramos, como decimos, esta salida que me permita? Y por momentos sí,
esa naturaleza humana se va haciendo presente y exclamamos y gritamos, como decía Israel en medio de la cautividad: Dios nos ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí, se ha olvidado de mi familia. Y es que en esas noches tan oscuras que vivimos son muy cercanas a la vivencia de este pueblo que estuvo muchos años en la cautividad, y aun cuando estaban allá en Babilonia, gritan, ¿no?, ante este sentirse abandonados. Es interesante cómo lo describe el profeta Isaías, la queja de este Israel, de este Sión que se quiere dejar escuchar. Los biblistas hablan de que el vocabulario que se usa hace alusión como a esa ruptura de las relaciones de amor que hay entre esposos. Es el lenguaje profético que también nos describe esta alianza del pueblo de Israel. Es decir, Israel se ve como aquella pareja, que el esposo que abandona a su pueblo, como aquel que no ha mantenido esa fidelidad de amor. Así suena la queja, así suena lo que grita Israel, y así probablemente suena muchas de las quejas que en algún momento en este año nosotros gritamos y exclamamos a nuestro Dios. En el 14, versículo 14, en la segunda parte, esta idea de Señor es un equivalente a este marido, este esposo, ¿no?, que todavía el profeta lo describe intencionalmente con este sentido: me ha olvidado. Como que pareciera que Dios quedó atado en su eternidad, atado en su presencia, que no escucha el clamor de sus hijos, no escucha el clamor del pueblo. Y es ahí entonces cuando se hace presente la queja, cuando está la duda de que Dios no nos está acompañando, es precisamente cuando el texto reitera interesantemente en dos ocasiones: Dios me ha abandonado y el Señor me ha olvidado. Esto lo hace presente el texto para otra vez recordar y subrayar que en verdad nos sentimos solos en la crisis por momentos, nos sentimos que no hay ese acompañamiento, pareciera que se nos ha dejado a la deriva, pareciera que no hay esa claridad. Y es que es importante reconocer, querida iglesia, que de vez en cuando en nuestra oración hay que dejar presente, como una forma catártica, que el corazón se abra y decir: me siento solo en esto, me siento que esa presencia de Dios no la encuentro cercana ante lo que estoy viviendo. Pero también el profeta Isaías, en esa descripción de anunciar, pero también de dejar presente esto que brota desde el corazón, hay un viraje interesante ante la queja de abandono que lanza el pueblo de Israel y que tú y yo en alguna ocasión hemos lanzado a Dios. El profeta quiere reiterarle a Israel, como el día de hoy, el profeta quiere reiterarnos que aunque sintamos que Dios por momentos nos abandona, Él es fiel y que su amor no se hace ausente. Y que este cambio y ese contraste al versículo 14, ahora en el versículo 15 de esta reflexión de Isaías 49, responde Dios y dice: pero ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Dios responde contundentemente a ti y a mí. Dios nos responde de manera clara y otra vez pone de manifiesto lo siguiente: pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré.
Qué bella promesa de Dios. Yo no te voy a olvidar. Aunque por momentos creas que no estoy cercano, aunque por momentos creas que no he caminado contigo, y aunque por momentos creas que soy como una madre que abandona a su hijo, Él reitera de manera clara y de manera profunda a nuestro corazón: yo no te abandono, iglesia, yo no te abandono a ti, hijo, no te abandono a ti, hija, y estaré nuevamente marcando esa promesa en tu corazón y esa fidelidad de un Dios que, a pesar de nuestras noches más difíciles, Él no te está abandonando. Y ese es un motivo para agradecer en esto de lo que ya está significando el cierre de este 2020. No te olvides, iglesia, de esta promesa de Dios, y que, a pesar de la queja que juntos en algún momento hemos externado, que en algún momento en lo personal no hemos sentido solos en este momento de tormenta, Él te reitera: yo no te voy a olvidar. Y es que cuando Dios nos recuerda que no nos olvida, quiere decir que sigue siendo fiel, que la fidelidad de Dios, que en muchas ocasiones también hemos dado testimonio, no abandona. Lo que ha mantenido, a pesar de esa tormenta, es ese amor que sostiene, que otra vez nos da vida, y es ese amor que nos permite reencontrarnos en su presencia, y que nuestra queja que se hace presente, Él lo transforma en fidelidad. Es decir, si tú te quejas, Dios lo transforma en fidelidad. Y eso es solo por gracia de Dios, que sabe escuchar la queja de su iglesia, sabe escuchar la queja de su pueblo. Y que no importando que gritemos que nos ha abandonado, Dios otra vez reitera: yo no me olvido de ti y yo me mantengo fiel a tu vida y a los tuyos. Y aquí, en el versículo 16, viene también un momento fundamental. Siéntete seguro de que Dios es cercano a ti. Y vean de forma tierna, cercana, maravillosa, como Él nos recuerda. Vean las palabras: yo te llevo grabada, iglesia, yo te llevo tatuada en mis manos. Yo te llevo tatuada en mis manos. Para aquellos que sentíamos en algún momento en la duda, en la queja de que Dios no es cercano, Él no solo te ha dicho: yo no me olvido de ti, sino que también te recuerda: te tengo grabada en mi mano, te llevo tatuada en mi mano, y siempre tengo presentes tus murallas. ¿Cómo se siente el corazón al saber que tu vida está tatuada en la mano de Dios? Que tu familia está tatuada en la mano de Dios. ¿Qué siente tu corazón al decir que estamos allí, presentes en esa mano tierna y amorosa de un Dios que cuida en medio del cautiverio, en medio del exilio, en medio de las crisis, como ha sido este tiempo? Que nuestro corazón se quede en ese consuelo y en esa paz del saber decir: mira, no te olvides, y que le recordemos a nuestros hijos, que le recordemos a nuestra familia, cuando se siente que está sola en esos momentos críticos de la vida, recuérdales y diles: estás tatuada en la mano de Dios. Recuérdales que allí Dios se hace presente y que Él es muy cercano,
como lo describe el profeta Isaías. Esta metáfora, aparte de ser tierna y amorosa, también dice mucho en su intención del mensaje que hoy nos hace presente el capítulo 49 del libro del profeta Isaías. Este versículo 16 profundiza, número 1, que la iglesia debe de sentirse segura. Siéntete, iglesia, profundamente segura de que Dios está ahí contigo. Pero al mismo tiempo, si estamos tatuados en la mano de Dios, si Israel, si la iglesia está en la mano de Dios tatuada, es como algo que permanece, como un mapa que está desplegado en su presencia, y que eso es la confianza de que Dios mantendrá su fidelidad a pesar de todo. Siéntete segura de que Dios está ahí contigo y siéntete segura de que Él va desplegando su presencia amorosa y de consuelo para tu vida. Pero también podemos explorar aún más en este aspecto. El estar en esta maravillosa metáfora tatuadas en manos de Dios es un doble matiz de sentido, porque lo que uno tiene grabado nos hace presente el profeta Isaías, lo que queda grabado, lo que queda tatuado es indeleble. Quiere decir que ni la tormenta, ni la duda, ni las crisis, ni nuestra, incluso a veces, queja o rebeldía puede borrar eso de la mano de Dios. Y por ser algo indeleble, está ahí en la mano. Y dice la metáfora, en la palma de la mano de Dios. Esto alude a que es algo visible, no es algo que está ahí oculto, no es algo que está excluido. Si estamos tatuados en la palma o en la mano de Dios, es porque también está visible, y esa forma de hacerse visibles para recordarnos que Dios estará contigo en cada momento. Que esta promesa, iglesia, pueda alimentar en ánimo, pueda alimentar en consuelo, pueda alimentar en fuerza en todo lo que emprendamos. Y al mismo tiempo, no olvidemos recordar que Dios nos cuida con esta imagen de ternura, de cuidado hacia los suyos. Dios ha estado ahí, en tu cautiverio, te ha escuchado, no se ha olvidado de ti, y tan es así que hoy te recuerda que estamos tatuados en sus manos. Pero hay un segundo momento en ese mismo versículo 16 que también se hacen presentes. Dice la Escritura que toma en cuenta tus muros, dice ahí la promesa. El versículo 16, en su segunda parte, cuando hace mención a los muros, quiere decir que Dios nos ha trazado un plan de bendición. Los muros en la antigüedad significa símbolo de seguridad y de hermosura. Por eso cuando hace mención el texto a que no solamente está tatuado nuestra vida en sus manos, sino que también está presente en nosotros el Señor, como dice la Escritura, te tengo presente tus murallas, quiere decir tengo presente, ¿no?, lo que te he ido delimitando, este plan perfecto que Dios ha puesto en nuestra vida, y tiene presente esta seguridad de la cual nos sentimos nosotros como iglesia confiados. Por eso, estar tatuados en las manos de Dios y el estar presente Dios en nuestras murallas quiere decir que Él nos protege, que Él nos cuida, y que también Él va delineando un plan maravilloso para nuestra existencia. Finalmente, si hemos de constatar y de confirmar que Dios jamás nos ha abandonado,
La palabra del profeta invita a nosotros los lectores de estos tiempos a acrecentar la esperanza aún cuando vivimos en ese exilio y en esa adversidad. El profeta quiere decirle a Israel que aún estando en una situación nada favorable, no olviden de alimentar la esperanza. Viene tal vez un año incierto que será el 2021. ¿Qué traerá con ello? Pues creo que eso nos ha demostrado mucho la pandemia, de que no tenemos el control de tantas cosas. Pero sobre todo, aun cuando empieza a verse un poco la luz y la claridad, el profeta Isaías le recuerda a Israel, la liberación es posible. Y la liberación implica de que nada ni nadie puede hacer distancia entre el obrar de Dios en nuestra vida y el sentirnos que otra vez podamos ser fortalecidos, renovados y animados por este Dios fiel y cercano a su pueblo. Alimentemos, iglesia, estas promesas. A tu familia, a los tuyos, dile, no te olvides, estamos tatuados en las manos de Dios. A los tuyos, a los cercanos, recuérdales, Dios te protege como esos muros, como decía a Israel. Dios te cuida y te da esa seguridad para seguir adelante. Qué dicha saber que ahí en sus manos estás presente. Qué dicha saber que ahí en tus manos eres visible. Y eso hará que podamos transitar lo que nos queda de este 2020 y poder con una cabeza erguida hacia ese Dios que en todo momento será un Dios fiel para con su pueblo.